El día de hoy, mis hermanos, queremos, con la gracia del Señor, conocer lo que el Señor dice respecto a el deseo de Él de vivir con nosotros. En este pasaje, Dios le dijo a Moisés que hicieran un santuario para que el Señor habitara con nosotros. Dios siempre ha querido morar con su creación. Porque considere esto: ¿quién de los hombres que se ocupa de hacer cosas y las hace con todo su amor para que luego las abandone? ¿Quién de esas personas puede ser así? Dios nos creó porque Él quiere vivir con nosotros. Hermano, no tiene sentido que Dios nos haya creado para luego abandonarnos. Es como que alguien tiene hijos y quiere tener hijos y decide tener hijos. Y cuando los tiene, los abandona. Y no quiere estar con ellos. Entonces, ¿para qué los tuvo? Hermanos amados, Dios, cuando hizo la creación, lo hizo con el único propósito de querer convivir con nosotros. Eso ha sido desde Génesis. Eso no empezó en el Nuevo Testamento. Eso empezó desde la creación. Es la razón por la cual hizo la creación. Antes que nosotros tuviéramos cuerpo, Dios hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ello para darnos un espacio. Porque ciertamente nosotros fuimos creados primeramente en espíritu. La palabra lo dice, que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Nuestro espíritu es antes que todas las cosas, antes que toda la creación. En otras palabras, debido a que nos creó en espíritu, se vio ahora en la necesidad de ponernos en un espacio y creó lo que ahora llamamos mundo o universo. Su deseo, desde que hizo la creación, es que habitáramos con Él en armonía. Todo era perfecto. Las plantas cantaban, las piedras alababan, y el hombre que no había pecado oía lo que la creación decía. Los árboles aplaudían, las piedras cantaban, las flores cantaban. Todo estaba vivo. No solo vivo para Dios, pero también para el hombre. Porque para eso lo creó. Nada se marchitaba. Todo era glorioso. Tú veías una cosa y te quedabas como maravillado. Pero esa maravilla de que te impresionaba no terminaba. No era algo como ahora nos acontece. Señor, quiero algo. Un carro, una casa o algo que queremos. Y luchamos por ello. Y cuando lo conseguimos, nos genera una cierta emoción en ese momento. Pero luego que ya la tenemos por un tiempecito, se nos quita. Ya no nos impresiona. Ya no nos causa un efecto. Eso es debido al pecado. Pero en el tiempo antes que el pecado fuese, todo era maravilloso, hermanos. Ahora, el deseo del Dios del cielo es que todos estuviéramos en armonía con Él. Dios
Antes que Adán pecara, antes que Adán había gente, hermanos. Nosotros venimos de ahí, de Adán, para acá. Pero antes de Adán había gente, mucha gente. No empezó las cosas con Adán. A Adán Dios lo puso en el huerto para que conquistara a los que ya estaban perdidos. Había gente alrededor y su tarea era enseñarles de Dios para que las vidas fueran restauradas y trajeran a Mateo. Baja tu pierna, hermano. El Señor sí, tenía que conquistar a la gente que estaba en su derredor. Porque su deseo es siempre recuperar lo que tanto creó por amor. Cuando Dios empieza a trabajar con Adán y Eva, creó el huerto, hizo el huerto, pone a Adán y a Eva, y cuando están ahí les da instrucciones. Y dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es en el capítulo 2. Habla de la creación antes de Adán. Pero cuando crea a Adán, lo pone en el huerto. Y dentro del huerto hay muchos árboles, sustento. Todo lo que necesitaba estaba ahí. Y dentro de ese huerto hay dos árboles. Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es Jesús. Es Jesús. Jesús quiere estar ahí. Jesús quiere convivir con él. Pero también está otro árbol, la ciencia del bien y del mal. Ese no es, es el enemigo. Está ahí. Y tú y yo nos podemos preguntar, pero ¿cómo Dios nos puede poner esto delante de nosotros, a la vida y a la muerte? ¿Por qué lo hace? Hermanos míos, Dios lo hace porque nos ama. Y en su amor nos dio libertad. Su espíritu, hermano amado, fue salvo arriba, antes que el mundo fuera. El sacrificio de Jesús fue revelado a nosotros en espíritu y pudimos ver a Jesús. Por eso Jesús dijo: los que aprendieron del Padre vienen a mí. Eso fue allá arriba. Pero cuando ya estamos aquí en la tierra, Dios quiere habitar con los seres que están ahora no precisamente en su presencia directamente, sino un poco lejos. ¿Qué es la distancia que hay entre Dios y nosotros? El alma. El alma hace espacio entre Dios y los hombres. El alma, mis hermanos amados, no se salvó en el cielo. El alma se está salvando aquí en la tierra. Cuando usted ve que Dios pone en el huerto esos árboles, la vida y la muerte, es por causa del alma.
Dios quiere que nosotros podamos discernir y decidir entre uno y otro. Y que cada persona debe tomar sus propias decisiones. ¿Qué escoge? O la vida o la muerte. Hermanos, están dentro del huerto. Están al acceso de cada individuo. Todos tenemos acceso a eso. Está dentro de nosotros. Ahí está el bien y está el mal. Y uno escoge lo que uno decide. Más bien lo que el alma quiere. Así que es el alma la que se está salvando o perdiendo ahora. Y Dios quiere habitar con nosotros. ¿Por qué Dios, me pregunto yo, por qué Dios nos puso tan lejos? Si nos pudo haber tenido pegados a Él. Mis hermanos, los demonios, el diablo, pecó contra Dios viéndolo. Y cuando alguien peca contra Dios de esa manera, son imposibles de redimir. No se pueden ser redimidos. No puede ser redimido algo que peca viendo a Dios. Por eso el diablo no tuvo perdón. Porque pecó viendo a Dios, hermano. Y Dios, cuando nos pone aquí en la tierra, nos da el cuerpo. Está el espíritu en el cuerpo. Y dice que cuando creó eso, sopló aliento de vida. ¿Qué es eso? ¿Es el espíritu o es el alma? Es el alma. Es el alma. Es para que el alma empiece su vida. El alma empezó ahí. Empezó ahí. Y cuando está esa alma ahora en ese cuerpo, conviviendo con su esposo, diríamos su espíritu, mientras no haya pecado, todo va a funcionar bonito. Pero recuerde que dentro del huerto hay 2 árboles y pueden comer. Tienen una voluntad. Dios les dio instrucciones: no comas de aquel árbol porque el día que comas morirás. Mi pregunta: ¿cuánto tiempo Adán no comió de ese árbol? No dice la Biblia. A veces pensamos que Adán empezó de Adán del pecado para acá, 3,000 y tantos, y tantos años. De Adán de que pecó acá, estamos a esa distancia, menos de 4,000 años, hermano. Pero ¿cuántos años estuvo Adán en el huerto? No dice la Biblia. ¿Y cómo puedo pensar que estuvo tal vez millones de años? No sé. Porque, hermanos amados, la razón del árbol de la vida, él comía de ese árbol cada 1,000 años. Cada 1,000 años. Él tenía derecho a comer del árbol de la vida cada 1,000 años. Cuando se empezaba a sentir así como sin fuerza, venía al árbol de la vida y comía de él. Y se prolongaba otros 1,000 años. ¿Cuántas veces estuvo así? No lo sabemos. Pero así vivía. Hasta que un día apareció ese ser y le sugirió a Eva que comiera de ese fruto que Dios se supone les había prohibido. Y ella dijo, cuando el diablo, con que Dios les ha dicho que no comáis de ese árbol.
Y Eva responde, dijo, sí, porque Dios nos dijo que el día que comamos moriremos. Él le dijo, no moriréis. Note el alma de Eva. No moriréis. Y cuando le dice que no morirá, se abre la oportunidad grande. ¿Por cuántos años estuvo refrenado ese deseo de su alma? Veía el árbol. Quiero decirle, no tuvo deseos de ese árbol hasta después que recibió la influencia. No tuvo veía el árbol, pero no tenía deseos. El deseo le llegó cuando recibió la influencia del diablo. Dijo, no morirás, sino que sabe Dios que conocerás el bien y el mal y serás como Dios, conociendo. Oiga cómo dice, yo escudriñé esta parte. Aquí dice como Dios con D mayúscula, como si fuéramos Dios. Pero en el hebreo dice que seríamos como dioses, con D minúscula. Eso significa, hermano, el diablo no es Dios con D mayúscula. El diablo se cree Dios con D minúscula. Y cuando el diablo le sugiere a Eva, dijo, el día que comas de ese árbol, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Pero no le dijo que era con D minúscula. Y esta mujer se la creyó, su alma. Después que recibe esa información, dice que codició. Deseó ese árbol, ese fruto. Tomó ese fruto. ¿Ve a su alma? Ella sabía en su espíritu que no debía. Ese es su espíritu. Pero ahora funciona su alma. Codició aquello. Y cuando lo tiene, qué bueno hubiera sido que solo se lo hubiera comido ella. Pero resulta que cae ante ese engaño del diablo y hace una cadena de caída. Come ella y le invita a su esposo. Adán en su espíritu sabía que no debía comer ese árbol, ese fruto. Sin embargo, su alma, porque venía afectada ya Eva, le afectó a él y codició también el fruto y lo comió. ¿Qué sucedió? ¿Hubo muerte o no? ¿Qué es muerte? Distancia. Distancia. Alejados de Dios. Inmediatamente después de aquello, hermanos amados, la desnudez vino. Empezó la vergüenza. Empieza el ser humano a esconderse. A esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué se esconde? Porque ese pecado lo condena. Por eso la persona, cuando son niños, son libres. En la medida que se va creciendo y se va conociendo otras cosas del bien y del mal, uno se empieza a alejar de Dios. Y Dios quiere vivir con él. Pero la persona se empieza a alejar. Ahora le tiene miedo a Dios. ¿Por qué le tiene miedo? Porque contiene algo que lo repele. Aunque el hombre se quisiera acercar,
es como un imán que repele al otro y no se pueden acercar. Y cuando eso pasa, mis hermanos, se ve claramente cómo la persona pierde la presencia de Dios. La persona empieza a actuar con su pura alma. Quiere decir, empieza a hacer todo lo que le gusta. No lo que a Dios quiere, todo lo que le gusta a su alma. ¿Qué árbol está comiendo? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero por qué lo hace? Dios le dijo que no lo hiciera, pero ahora que ya lo hizo, lo sigue haciendo. ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque ya es un esclavo. El diablo nunca da libertad. El que da libertad es Dios. Y por eso, hermanos amados, es que el ser humano se aleja de Dios. El punto de aquí, ¿cómo Dios va a lograr su propósito de que vivamos con Él o Él con nosotros? Cuando Adán pecó, Dios lo sacó del huerto. Pero antes de sacarlo, lo cubrió con pieles. De otra manera sería imposible, hermano, que la creación todavía estuviera existiendo. Por causa del sacrificio que Dios hizo ahí, Adán fue sacado del huerto y empezó a sudar y empezó a enfermarse, empezó a perder sabiduría, empezó a no saber qué hacer con la vida, empezó a ser confuso por todas las cosas, empezó a conocer la preocupación, los miedos, empezó a ver que esta vida era una vida difícil. ¿Qué voy a hacer ahora? Está completamente destruido el hombre. Voltea y mira. Tenía 2 hijos, tenía Caín y Abel. Y de repente, un día, por la tarde, llegan de las labores y Adán ve a Caín. Caín, ¿dónde está Abel? Yo qué sé, ¿por qué me pregunta esto? Si antes caminaban juntos. Uno iba a sus labores, Caín iba a sus labores y Abel a las ovejas. Pero ambos llegaban al mismo tiempo. Y Adán quería verlos a los dos. Y esa tarde llegó solo Caín. ¿Dónde está Abel? Caín lo mató. Y no tuvo valor de decirle a su padre que él mató a su hermano. Hermanos míos, ¿por qué mató Caín a Abel? ¿Qué parte de su ser actuó en Caín? ¿Su espíritu o su alma? Su alma actuó e hizo este destrozo. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía que envidia. Envidia de su hermano. Tiene que estar loco. Quiero decir, tiene que estar enloquecida su mente de tanto pensar que le pone el diablo, hermano. Pero no piensa que es el diablo. No piensa que un pensar malo es del diablo. Ni siquiera, ¿cómo que es el diablo? El diablo no existe. Hermano, hay situaciones, mentes que no paran de pensar solo el mal. Mal, mal, mal. Voltean y miran y mal. Miran a otro, mal.
Y voltean y miran mal, todo mal. Y no se dan cuenta que es el diablo que los tiene. Por eso, mis hermanos, el deseo de Dios dijo aquí en Éxodo: yo quiero vivir con ellos. Prepárenme un tabernáculo. Y Dios les mandó que lo hicieran. Y Moisés lo hizo. Hermanos amados, la restauración de nosotros con Dios es algo, hermanos amados, que es una batalla. Cuando estábamos adorando, el Señor me permitió ver una visión. Y estaba mirando un estadio lleno de personas. Cuando uno de los equipos hacía algo, metía gol o no sé cómo se llame lo que hacen, hermano, la gente enloquecida, oiga, enloquecida en su mente. Todas sus almas, sus emociones, hermano. ¡Wow! Hermanos, se descomponen. No les importa el que está al lado. No tienen ningún recato si se van a ver ridículos. Y se vuelven. ¿Qué es eso? Sus almas. Sus almas atrapadas, perdiendo la vida, desconectándose de Dios, tomando de la ciencia del bien y del mal. ¿Hacia qué lleva esa vida? Hermano, cuando uno come del árbol de la ciencia del bien y del mal, uno es muy envidioso, no perdona. Es el resultado de comer de ese árbol. No ama, no dice la verdad. Tiene una máscara en su cara. Todo lo que hace es falso. Lo hace nomás para que le vean. Pero adentro no es verdad. Y sabe que no es verdad. Por eso se trata de arreglar lo más que puede por fuera, para no descubrir su miseria interna. Porque por dentro es una miseria. Es horrible, hermanos, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es la muerte. Pero la vida, te ofenden y tú no te ofendes. Te maldicen y tú los bendices. ¿Quién es ese? Ese no eres tú, hermano. Esa es la vida, ese es Jesús. Él es Jesús, hermano. Eso no somos nosotros. Y podemos ver y disfrutar una relación, aún con las vidas que no nos quieren, hermano. Aún con ellos podemos amarlos, podemos perdonarlos, podemos orar y de veras, de verdad decir, de cierto, es verdad adentro. Es una vida preciosa, hermanos. Hermanos míos, las personas están tan lejos de Dios o tan cerca, de acuerdo a lo que sus almas están decidiendo. Dios puede estar aquí. No puede, aquí está, por su palabra. Y alguien desea estar aquí. Pero otros pueden ser que no lo estuvieran deseando.
¿Qué nos está revelando eso? Nos revela que su alma está comiendo de otro árbol. Quiere estar en otro lugar. Quiere hacer cosas que a su alma le complacen. Pero eso es la muerte, hermanos. Es la muerte, verdaderamente es la muerte. ¿Cómo hacemos entonces nosotros? Tenemos que abrirnos para que Dios nos restaure. La palabra dijo el Señor que un poquito de levadura, toda la masa. Un poquitito, hermano. Considere un galón de agua y pongamos una gota de cualquier color que quiera en ese galón de agua. El agua es clara, es transparente, y traemos una gota y una gota de rojo. ¿Qué le hace al agua el color? Todas, no toda completamente se pone roja, pero cambia su naturaleza. Cuando comemos un poquito de ese árbol, de querer conocer la ciencia del bien y del mal, ¿sabe qué es hermano? Conocer es experimentar el pecado. Eso es conocer la ciencia del bien. Es lo que el diablo le sugirió. Come. ¿Por qué tienes que ignorar esto? Hazlo. ¿Por qué te tienen que estar? Tú tienes derecho, tienes tu propia voluntad. Tú puedes decidir y hacer lo que quieras. Y es cierto, tiene el derecho a hacerlo. Pero lo que el diablo no les dijo es que recibirían las consecuencias por cada acto que hicieron. Eso es la realidad. Y cuando ya están las consecuencias, ahora sabemos que es doloroso. Y lo que Dios no quiere es que tengamos ese dolor. Pero bueno, así es. Hermanos míos, Dios quiere recuperarnos, hermano amado, la comunión. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que Dios se acerca a nosotros? Dios estableció con los judíos una manera de relacionarse con ellos, para después relacionarse también con toda la gentilidad. Observe desde Génesis hasta Abraham. Dios hablaba con ellos de una manera distinta. Por ejemplo, ellos cuando salieron del huerto, ¿cuántos años vivían? Vivían cientos de años. Vivían 800, 900. Después que salió a Adán del huerto, vivió 930 años. ¿Por qué vivió tanto? Porque tenía el resultado de la comida anterior del árbol de la vida. Y su desobediencia le costó perder 30 años. Y por esos 30 años ya no pudo comer del árbol. Y eso lo hizo mortal. Después de que el hermano amado, la descendencia después de ellos, seguían viviendo 800, 900, 20, 30. Seguían larga la vida todavía. Hasta que el Señor dijo: no contenderá más mi espíritu. No más va a pelear mi espíritu.
con estas vidas. Y los años de esta gente va a ser 120 años. Hermanos míos, cuando el Señor te pone un pensar y luego digo, no, cuando el Señor la maldad viene y de repente tú en tu mente sabes que aquello no está bien, ese no eres tú, hermano. Es el Espíritu Santo que está, no lo hagas, no hagas esto. Es el Espíritu ayudándonos, frenándonos, celándonos. Pero cuando Dios vio que la gente, hermano, que Él quería retenerlas y atraerlos, y que la gente se llenó de maldad, el Señor dijo eso: no contenderá más mi espíritu con estas gentes. Y ahora sus años van a ser 120. ¿Cuánto se redujo? De 900 hasta 120. Después de eso, el pecado no disminuyó. Dios ejecutó el diluvio, hermanos. ¿Por qué Dios destruyó esa generación? Porque estaban llenos de maldad. El espíritu se había detenido, hermano. ¿Qué hace un ser humano si el espíritu se detiene, hermano? Es un cáncer. Todo se pudre, hermano. Se pudre. Y Dios tuvo que destruir. Y después de eso, Dios deja a las naciones. Y trata con Noé y con alguna línea de Noé. Pero ya no habla con muchos. Hasta que se encuentra un día con Abraham. Abraham adorando demonios. Pensaba que era Dios, hermano. Y tenía un montón, hermano. No era uno, tenía un montón. De todos los colores tenía Abraham. Adorando eso. Hermano, a todos los adoraba. Pero Dios vio que el hombre quería de veras encontrar a Dios. Él pensaba que eso era Dios. Y Dios le dijo: sal de ahí, dijo. Y ven, y se lo llevó. Y hizo una relación con él. Y con su descendencia. Como Dios sabía que aquella situación ya anterior del Antiguo Testamento, antes que ellos, había habido un juicio y que el corazón de los hombres es de continuo el mal. Entonces ahora Dios dijo: voy a hacer algo y les voy a enseñar algo. Y empezó con ellos cuando les dio la ley, les dijo: quiero que celebren 7 fiestas al año. Celebren 7 fiestas para Dios. Hermano, yo he visto que nos pasa esto. Si Dios nos da libertad para decidir, generalmente decidimos por no hacer lo que Él quiere. Eso hace nuestra alma. Pero cuando Dios nos agarra y nos agarra firme, realmente nos ayuda. Porque nos da principios que nos pueden sostener en relación con Él. Hermano, ¿me puedes por favor poner? Quiero que vea dos cositas aquí, por favor. Ajá, las palabras. Ahí estamos, quiero que vea las fiestas por las cuales Dios, o con las cuales Dios usó para tratar de establecer una relación con nosotros. Y que eso nos ayuda a nosotros. Sí, apágamela aquí, por favor. Pero es allá atrás. Gracias, Jesús. Y quiero decirle, hermanos amados,
que estas fiestas, con la ayuda de Dios, las vamos a tratar de entender hasta el máximo que podamos, porque creo que nos va a ayudar a santificarnos. ¿La puedes bajar tantito, hermano, para ver, o se baja mucho? Allá dice ahí está, las fiestas y su cumplimiento profético. Ok. ¿Cómo se va a acercar Dios a nosotros cuando ya nosotros hemos pecado? Bueno, Dios usa estas celebraciones y la palabra dice que son fiestas de Dios, no fiestas de los hombres, no son fiestas de una persona, son fiestas de Dios. Fiesta significa donde Dios se glorifica en favor nuestro. La primera fiesta que Dios hace para recuperarnos es la Pascua, hermano. Es lo que sucedió en el huerto. Lo que Dios hizo después que Adán pecó, sacrificó el cordero y los cubrió. Para que Dios nos recupere, en cada persona tiene que suceder esa Pascua, hermano. Si no hay cordero en la vida de una persona, no hay salvación. En otras palabras, si una persona no se reconoce pecador y no recibe a Jesús voluntariamente, no ha sido salvo. La persona tiene que reconocer su condición y le debe doler la condición que vive. O sea, si está viviendo en pecado. Porque si no le duele la condición que está viviendo, no se puede arrepentir, hermanos. Una persona que no le duele está en donde lo que está pasando y eso no le duele, esa persona no se puede arrepentir porque le gusta. Así que para que haya salvas, la otra primero, por favor, las letras. Ok. Entonces la Pascua, hermanos amados, es lo primero que necesitamos. Ahí es cuando realmente empieza la vida de nosotros con Dios. ¿Cuándo fue esa Pascua para ti y para mí? Para cada uno fue en diferente día. Yo no sé cuándo recibiste a Jesús, pero ese día fue tu Pascua, el día que aceptaste a Jesús. Después, la siguiente fiesta que debe continuar después de la Pascua es los panes sin levadura. Y esos panes sin levadura deben empezar, hermanos amados, después de la Pascua. ¿Qué nos está diciendo? Que no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de la Pascua, hermano. Tenemos que vivir ahora sin levadura, sin pecado, hermano amado. Sino, ¿qué sentido tuvo que tuviéramos a Jesús? Pero, ¿podemos acaso decidir tan rápido? No, nuestra alma todavía no tiene luz y vamos a todavía, a pesar de tener a Cristo, vamos a todavía a tener dificultades en el alma. Pero eso es lo que Dios quiere, que haya esos panes sin levadura. Quiere decir que no tengamos pecado. ¿Y cómo no podemos tener pecado si somos insuficientes? Tenemos la sangre de Jesús rociada. Y cuando clamamos a su sangre, nos limpia y nos deja otra vez con panes sin levadura. Esa es la victoria de Dios en nosotros. Pero para disfrutarla tenemos que entenderla, hermanos. Si entiendes lo que Dios hace por nosotros, no vas a andar condenándote. Solo tenemos que acudir al Señor y pedirle perdón y apartarse de esas cosas. Dios nos rocía con su sangre y nos deja blancos. La tercera fiesta son las primicias. Y las primicias, hermano amado, es una fiesta donde se llevaba, la primicia es el fruto que madura primero de toda una labranza. ¿Usted me entiende esas palabras, hermano? Alguien planta un campo, maíz,
Y siempre unas plantas maduran antes que las demás. Y esas que maduran primero son las que se tienen que presentar a Dios. Esas son las primicias. La cuarta es el Pentecostés. ¿Qué se hacía en el Pentecostés? El Pentecostés, hermanos amados, eran después de que presentaban las primicias, se contaban 7 semanas, 7 por 7, 49, y en el día 50, de ahí viene Pentecostés. En el día 50 tenían que presentar las primicias del trigo. Ajá, ahí es. Era la del trigo. En la de las primicias era de la cebada. Luego, después vamos a explicar cada una de ellas y lo que pasa para que podamos entender. Por ahora me interesa solo que veamos esto. Esas 4 fiestas estaban relacionadas en un tiempo seguido, hermanos. Y la fiesta de las trompetas sucedía 7 meses después. ¿Qué es la fiesta de las trompetas? Es el rapto de la iglesia. ¿Qué es el Pentecostés? Es ahora el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo cosechando vidas. El trigo es usted. Jesús está resucitando los espíritus de nosotros. El Espíritu Santo vino. En las primicias, Jesús resucita. Él es la primicia. Pero en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene, resucita al trigo que somos nosotros. Ahí nació la iglesia, hermanos. Y todo el Pentecostés, ahorita estamos en el Pentecostés. No ha acabado la fiesta del Pentecostés. Va a acabar la fiesta del Pentecostés hasta que suenen las trompetas. Eso es el rapto. Cuando eso pase, hermanos amados, la siguiente fiesta, después del rapto, el día del perdón, o el día de la redención le llaman, ese día es el día de la tribulación. Y sucede después de las trompetas. Esa fiesta se celebraba 10 días después de eso. Y 10 días representa el periodo de la tribulación. Y cuando ese tiempo termina, la tribulación, viene la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es la fiesta de los tabernáculos? Y Dios mismo morará con su pueblo. Las bodas del Cordero. Jesús empieza el milenio aquí en la tierra. El tabernáculo va a ser aquí en la tierra. Cristo quiso vivir con nosotros. Quiso vivir con Adán. Pero Adán escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Despreció a Jesús la vida. Y así por todas las generaciones. El Señor se revelaba de una manera, pero el mal escogía el alma al mal y venían consecuencias. El punto es que desde el principio Dios siempre ha querido morar con la creación. Y quiero decirle, hermano amado, se va a cumplir esto. No importa lo que tenga que pasar, pero un día Jesús va a venir a la tierra y la fiesta de los tabernáculos es el principio del milenio, hermano. Esto no es una religión, esa es la realidad de la humanidad. Jesucristo va a estar en la tierra. Ahorita lo alabamos en espíritu, pero en aquel día, hermano, en la fiesta del tabernáculo, lo vas a poder tocar a Jesús.
Lo vas a ver. Hasta entonces nos vamos a dar cuenta, hermano amado, que es la gloria de Dios, hermano. Estas son las fiestas. Es una maravilla, hermanos. Cuando entendamos cada una, vamos a hablar especialmente ahora, después, no ahora, pero después, cómo celebramos nosotros cada una de esas fiestas. Por eso nos cuesta presentar un sacrificio correcto, porque no entendemos cómo se tiene que presentar una fiesta. Hermano, cuando uno va a una fiesta, uno tiene que tener un espíritu de fiesta. Porque si no tiene espíritu de fiesta, va a estar feo eso. Pero se tiene que entender. Así que, mis hermanos amados, esto es lo que Dios quiere. Y ¿me puedes, por favor, poner la que sigue? La siguiente, por favor. En este caso es el candelero de 7 brazos. Como Dios, hermano amado, siempre habla en todas las cosas que hace, nos dice lo que va a suceder. En este candelero se ve las 7 fiestas. Primero, la Pascua. Segundo, los panes sin levadura. Los panes sin levadura. La tercera, los primeros frutos, las primicias, Jesús, la resurrección de Jesús. El cuarto es el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y resucita toda la iglesia. La cuarta es la fiesta de las trompetas. Ese es el rapto. La siguiente es la fiesta de la expiación. Esa es la tribulación. Y la última, la fiesta de los tabernáculos. Ese es el milenio, hermanos. Nuestro futuro está seguro, hermano. No importa, préndeme la luz, por favor. No importa lo que pase. Pero de cierto, hermano, nuestro futuro está asegurado. Completamente seguro, hermano. De cierto, un día vamos a estar con Jesucristo. Lo vamos a tocar, hermano. Vamos a vivir en su presencia. Vamos a verlo. Por eso el Señor dijo, no importa si nuestro tabernáculo de ahora se desgasta. Dijo, tenemos de Dios un tabernáculo hecho por Dios. Hermano, es Jesucristo, hermano. Así que póngase de pie, hermanos amados. Padre maravilloso, le damos gracias en esta mañana.